Tanto interés tenemos en este podcast en el rol del diseño en la política, que de a poco nuestra lista de diseño y política se va enriqueciendo. Ahora ya son casi 30 episodios. Fui entrevistando a muchas en el área, siempre eligiendo gente que trabajen en diseño, entiendan el rol del diseño o tengan un especial interés en el tema. Las listas son nuestra manera que puedan navegar el contenido del podcast más fácilmente. Hoy les presento un español experto en innovación pública y social. Él es Raúl Oliván. Hace mucho vengo siguiendo su trabajo porque tuvo un rol protagónico en Frena la Curva, un proyecto clave durante la pandemia que dio la vuelta al mundo y del que hablamos en episodios anteriores. Raúl es el director general de Gobierno Abierto e Innovación Social en el Gobierno de Aragón. Desde este puesto puso en marcha el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto. En esta entrevista vamos a hablar de gobierno abierto e innovación democrática, revisitando proyectos, cajas de herramientas y libros. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Muchas gracias, Mariana, por esta invitación. Soy Raúl Oliván, director general de Gobierno Abierto e Innovación Social en el Gobierno de Aragón. Y bueno, pues en fin, hago muchas cosas y no sé cómo definirme, así que utilizo esto del cargo público, que es más fácil, es un resumen. Perfecto. ¿Y qué estudiaste cuando estudiaste? Pues es que yo estudié muchas cosas. La verdad es que, bueno, fundamentalmente yo era un activista, yo era típico líder estudiantil. Y luego he estudiado trabajo social, publicidad y relaciones públicas, filosofía de los retos contemporáneos, planificación estratégica de las ciudades y participación ciudadana. Así como que no tiene mucho que ver una cosa con la otra y de todo eso salí yo, pero en realidad soy más un autodidacta, un practitioner que un académico. Los estudios fueron, bueno, pues en fin, una pista, pero nunca un guión central de mi vida. Y decime, ¿dónde se estudia participación ciudadana? Porque participación ciudadana se hace como desde diferentes perspectivas, pero no sabía que se podía estudiar. Sí, bueno, pues en realidad en 2014, yo entro en el Ayuntamiento de Zaragoza, soy funcionario y en una plaza de técnico sociocultural y de hecho entro en el área de participación ciudadana. Y por aquel entonces justo la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Ayuntamiento creo yo, estaba lanzando un posgrado, una especie de posgrado de especialización en técnicas de participación ciudadana. Me pareció que era muy interesante hacerlo y ahí estuve, bueno, pues en fin, reforzando un poco estos temas. Pero también te digo que venía de hacer participación ciudadana, de ser un activista, de ser un líder estudiantil, en fin, de organizar campos de trabajo, manifestaciones, talleres, etcétera. Así que venía un poco de la trinchera. Perfecto. Y contame un poco, no sé por dónde vamos a empezar, pero a mí me dan ganas de empezar por lo que fue Frena la Curva. Bueno, lo de Frena la Curva es, yo creo que el proyecto más brutal que he montado jamás en mi vida. Y bueno, todo empieza en el contexto de la pandemia, es el 12 de marzo y se empieza a barruntar que el lunes siguiente, que el lunes 16 no va a haber colegio. Entonces, eso significa que se iba a inaugurar como un mundo nuevo. Y yo pensé que iba a generarse una ola de solidaridad brutal y que nosotros como gobiernos responsables de las políticas de participación y voluntariado teníamos como la obligación de encauzar esa ola de energía. Y entonces, bueno, pues se lo comenté a mi equipo y esa misma noche yo hablé con un hacker, con una emprendedora, con una persona de una ONG, hice así como varias llamadas un poco de sondeatorias, ¿no? Y al día siguiente ya por la mañana, a las 10 de la mañana, estábamos montando un Zoom con 30 o 40 personas, ahí ya se habían sumado gente de Madrid o de Valencia, porque tenemos amigos en todas partes, para montar algo rápido, había que montar algo rápido. Y en menos de 24 horas nace la frenalacurva.net, que se convirtió en el repositorio de referencia en habla hispana de la innovación social, de la innovación ciudadana contra el COVID-19, ¿no? En todos los ámbitos, en el laboral, el educativo, en fin, también a nivel de salud, un poco toda la explosión de creatividad y de ideas que estaba haciendo, nosotros hicimos ya en 24 horas esa nave espacial como para contenerla, pero eso fue, como sabes, solo la primera parte de Frenar la Curva, porque luego acabó generando más de 2.000 personas participando en más de 20 países, 100 y pico proyectos piloto, un mapa con miles y miles y miles de chinchetas de ayuda y de demanda de ayuda, bueno, en fin, una brutalidad. Contame un poco cómo hacen para llegar a 2.000 personas.
Durante Frena Curva esto nunca lo contamos porque era una cosa más interna. Bueno, en primer lugar, yo siempre digo que la clave de todo fue pensar que solo no podíamos y que una cosa, el gobierno, como hubo muchas, ¿no? Plantando el logotipo del gobierno, plataforma de voluntariado de Aragón. Bueno, hubiéramos hecho una cosa digna, hubiéramos cubierto el expediente, pero se hubiera quedado en una cosa más de las miles que hubo, ¿no? Y entonces aplicamos esta idea del hexágono de la innovación pública porque yo acababa de terminar el informe y lo acababa de entregar como 3 semanas antes del estallido de la pandemia. Entonces venía de básicamente formular que la innovación pública o la innovación social se puede sintetizar en 6 vectores de cambio, que son abrir, mezclar, agilizar, experimentar, colaborar y digitalizar, ¿no? Y que son 6 vectores y bueno, entonces lo aplicamos como a rajatabla en Frena la Curva y abrimos pues a todo el mundo, hubo hackers, hubo activistas, hubo empresas, hubo otras comunidades autónomas, otros países, ¿por qué no? ¿Qué sentido tenía hacer una plataforma digital solo para la frontera de Aragón? Si lo que nos estaba demostrando el COVID es que el mundo no tenía fronteras, ¿no? Y que el bicho pasaba de un lado a otro sin tener en cuenta el pasaporte, ¿no? Y bueno, y mezclamos también, que es lo trans, ¿no? La idea de lo público, lo privado, lo social. Lo hicimos súper fast, agilizamos mucho, en 24 horas, como te contaba, tuvimos la primera versión de la plataforma. Esta idea de lo proto, lo experimental fue fundamental, proyectos piloto, etcétera. Bueno, entonces, de alguna forma, sumado a lo digital, que es el sexto vector, pues nos sirvió para multiplicar el impacto del proyecto. Podría haber sido queda una cosa entre, no sé, que hubiera impactado en 200, 300, 400 personas en Aragón y sin embargo se hizo infinitamente más grande. Cuando digo 2000 no me refiero a que impactó en 2000, sino que 2000 pedalearon dentro de Frena Curva. Impactó en cientos de miles, probablemente más de 1 millón de personas. Pero ¿qué es lo que hacía la plataforma? Para los que nunca escucharon sobre Frena la Curva, ¿qué le permitía al ciudadano común y corriente hacer en la plataforma? Digamos que hay 3 herramientas principales, ¿no? De Frena la Curva. La primera es un repositorio, una especie de Wikipedia, en la que tú puedes meter, ¿no? Y puedes buscar cosas, innovaciones, inventos útiles contra la pandemia, ¿no? Desde cómo hacer una mascarilla con un sujetador hasta qué hago con los críos que los tengo en casa porque no van al colegio o bueno, información en un momento determinado fidedigna sobre el tema del COVID, etcétera, ¿no? Se convierte en ese repositorio abierto con más de 1000 innovaciones que la gente había cargado. Eso fue la primera fase en 24 horas. En una semana estábamos montando los laboratorios distribuidos, que fueron convocatorias ya de gente, de equipos que no se conocían, para montar cosas, para diseñar cosas, cosas que no existían, a ese mundo nuevo al que nos estamos enfrentando de la pandemia y que había que co-crear. Y ahí entonces, bueno, montamos una primera convocatoria con 13 equipos, pero es que luego hubo convocatorias en Chile, en Brasil, en México, y aquí desarrollamos otra a nivel iberoamericano. Se nos presentaron, en fin, cientos y cientos de proyectos y fueron acelerados hasta 103 proyectos piloto. Pues en fin, nosotros siempre contamos el ejemplo de uno que desarrollamos aquí en Aragón, que fue Libros que Unen, que fue un proyecto para producir libros en código abierto y mandarlos por correo a los niños que estaban sin conectividad digital. Y luego los voluntarios les llamaban a casa para hablar de los libros como una excusa pues para hablar de las emociones y de la vida, ¿no? Y eso fue como el segundo gran proyecto de Frena Curva y el tercero fue gracias a Kaleidos, que es una empresa hacker, y a Ushahidi, que es un software de unas chicas de Kenia preparado para emergencias, en fin, humanitarias, creamos como un gran mapa donde tú podías poner chinchetas de ofrezco ayuda, ¿no? Yo qué sé, pues te voy a comprar los medicamentos a la farmacia o si eres un abuelo te echo una mano con la compra del supermercado o demando ayuda, ¿no? Pues esa mujer soltera con hijos que no podía ir a comprar porque no podía sacar a los chavales o el que se había quedado con una pata rota justo y le había pillado en la pandemia y es que sencillamente no podía ir a hacer los recaos, ¿no? O también hubo muchas de ayúdame a hacer un Zoom, ¿no? Porque de repente el mundo se movió en teleconferencias y la gente no sabía hacer teleconferencias, ¿no? Hubo también historias preciosas, por ejemplo, un chaval sin techo, un homeless en Madrid, que de repente, claro, ya no podía cargar el móvil y el móvil era su única forma de conectarse con el exterior y a través del mapa de Frenar Curva consiguió que una persona le llevara un cargador solar, ¿no? Y entonces, bueno, pues el mozo pudo apañárselas un poco mejor. Perfecto. Y decime, ¿hay algunos hay gente, investigadores, que se les ocurrió ponerse a ver el impacto que tuvo Frena la Curva? ¿Cómo siguió o cómo sigue?
Pues mira, si te digo la verdad, ha habido al menos dos intentos, uno desde la Universidad de Valencia, que no sé al final en fin, qué producto ha generado, y sí que hay un paper también de Nacho Criado, un poco de, bueno, pues de analizar frena curva, sobre todo como experimento procesual, ¿no? De cómo algo que sale desde el gobierno se quita la etiqueta de lo institucional y es capaz de hacerse completamente anfibio. No era ni público, ni privado, ni social, era un cuarto elemento no identificado, ¿no? Que era frenar curva. ¿Era un proyecto del gobierno de Aragón? Sí, pero no solo. Era un proyecto de un montón de hackers, activistas de los laboratorios, gente del Open Code, del Procomún y tal, sí, pero no solo. O era también un proyecto en el que participaron un montón de empresas cediendo tiempo y trabajo en especie e incluso, bueno, y también subvenciones, o sea, subvenciones, donaciones, etcétera, como por ejemplo nos donaron tarjetas para que las personas mayores pudieran hablar a través de las tablets desde sus residencias. Sí, pero no solo era todo eso y a la vez, ¿no? Dicho esto, el impacto fundamental está medido en un documental, medido como documentado, ¿no? Yo no soy especialmente fan, Mariana, de la medición convencional porque me parece que suele ser una excusa de los reaccionarios que no quieren el cambio y es al final una herramienta casi siempre extendida a favor de una lógica liberal, ¿no? De la cuantificación, de la mesura y de el retorno de la inversión. Y la innovación social para mí tiene que ver más con intangibles, emociones, afectos y eso es muy difícil de capturar, ¿no? De medir. Perfecto. Y decime, ¿vas a seguir haciendo proyectos anfibios? Sí, no sé hacerlos de otra manera, sí, sí, ya desde el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto lanzamos muchos proyectos de este tenor, hay algunas más de nicho, más puramente institucionales, pero nos gusta esta idea, ¿no? De la colaboración público-privada y social. Concebimos el laboratorio en sí mismo como un espacio de confluencia, un espacio de intersección, ¿no? Y hace años que en el mundo anglosajón está desarrollado el discurso del cuarto sector, ¿no? Del fourth sector, pero en España y en el mundo hispanohablante no mucho, y sin duda necesitamos como estos espacios, esas zonas francas, ¿no? Estas zonas de confluencia, de mixtura o de criollización, hablando así en palabras de Braidotti, ¿no? De Rossi Braidotti, que tiene un discurso posthumanista muy interesante, ¿no? Pues necesitamos esa nueva generación, ¿no? De dispositivos que son público, privados y sociales todo al mismo tiempo, ¿no? Muy bien. ¿Y qué están tramando ahora? ¡Buf! Te puedo contar un montón de proyectos. En los últimos meses el laboratorio se ha consolidado después de 4 años con el hándicap de la pandemia, pero también con freno a la curva como contábamos. Hemos desarrollado, no sé, una docena de proyectos en los últimos 18 meses. Los últimos que recuerdo así rápidamente son Ola, que es una comunidad, súbete a la ola, aunque es con H, ¿no? Porque también es una ola de bienvenida, una comunidad de innovadores públicos, dirigida sobre todo a funcionarios del Gobierno de Aragón y otras administraciones públicas que queremos que sean facilitadoras del cambio, ¿no? Que sean como chain makers o hacker inside, hackers desde dentro, ¿no? Está también el proyecto La Compañía, ¿no? Que ataca un poco el tema de la soledad no deseada de las personas mayores y el tema de la brecha digital. Entonces los empoderamos, los formamos, los capacitamos para que sean mediadores digitales. No queremos que sean víctimas o que sean solo aprendices pasivos de esta brecha digital que les consume, sino que sean protagonistas y que ellos sean un poco abuelos o personas mayores influencers y que puedan ayudar a otros. Pero escúchame, vamos despacito. Por ejemplo, en el proyecto Hola, ¿cómo hacen para que los empleados públicos sean de golpe todos innovadores y quieran facilitar un cambio? Nada, no nos interesa que sean todos porque eso no sería Realista. Bueno, pero realista. algunos, o sea, Queremos, está... queremos captar al 10%, ¿no? Mira, una de las cosas que hacemos es que a partir de este proyecto todos los nuevos funcionarios del Gobierno de Aragón, antes de ir a sus trabajos, van a venir al laboratorio, van a estar un día con nosotros desarrollando el Lola y hay una serie de técnicas y de talleres entre las que destaca un escape room que tiene 6 cajas y que cada una de las cajas está dedicada a un vector y cada una de las cajas es como un invento en la historia. Por ejemplo, el Open se refiere a la democracia, ¿no? O yo qué sé, el trans al renacimiento, ¿no? O el tech a las postas, ¿no? Entonces van descubriendo que esto del hexágono en realidad siempre estuvo ahí y ya está ahí y lo único que, bueno, pues que en fin, son las claves para transformar el gobierno y al
final del taller del día les damos como una pastilla azul y una roja en plan Matrix y les decimos, ¿tú quieres ser un funcionario normal toda tu vida y tener un trabajo seguro y tal y no tener demasiados problemas? Perfecto, ¿no? Pues tomas la azul. Pero quieres, en fin, ser un agente de cambio, transformar las cosas, divertirte, tener problemas, enemigos, pero una vida rica en experiencia y en sobresaltos, pues hazte innovador público, ¿no? Y vente con nosotros y alístate a nuestra comunidad de innovadores. Perfecto. Y quería un poco más ahondar en el hexágono, porque el hexágono de innovación pública tiene, aparte de los 6 vectores que vos nombraste, también tiene 6 roles, ¿no? Que son esas capacidades blandas o habilidades blandas, que a mí me interesa ver cómo porque muchas de esas habilidades, algunas incluso tienen una que es la de un diseñador, y otra la que es de un comunicador, y para mí de alguna manera se juxtaponen, ¿no? Como que no es así que una persona es un diseñador y no es una... O sea, ¿cómo lo usan eso? No. Es que no son 6 roles que son 6 personas diferentes, sino son roles que tienen que asumir. Yo, de hecho, conozco a gente que asume hasta los 6 a la vez, ¿no? Y tú probablemente, como mínimo, te seas 4 o 5 de los vectores. Lo que queremos es que estos roles estén en los equipos, pero roles no significa personas, significa, bueno, formas de ser, formas de actuar en las diferentes personas. Una única persona puede tener los 6 roles, pero lo normal y lo razonable es que un equipo de entre 8 y 10 tenga repartidos los 6 roles. Lo que sí que decimos es que sin estos roles es difícil que un equipo innove y sea transformador, ¿no? Y eso, insisto, no significa que ahora necesitemos en todos los equipos un comunicador o un diseñador, pero necesitamos que alguien del equipo haga de comunicador o haga de diseñador. Y algunos equipos, como por ejemplo los de diseño o los laboratorios, evidentemente necesitaremos varios que hagan ese rol de diseñador o varios que hagan ese rol digital, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los roles? Mira, los roles son 6 que se corresponden con los vectores. El open es el comunicador, ¿no? Esa persona capaz de decodificar mensajes entre el dentro y el afuera, ¿no? El trans, el vector trans, el de la mezcla, es el rol filósofo o filósofa, que es la persona que aplica pensamiento crítico, análisis transversal, que va más allá de los silos, ¿no? El fast tiene que ver con el curador del tiempo, el time curator, y es esta persona que administra lo importante por encima de lo urgente y acorta las distancias porque utiliza el tiempo de una forma conciliable. El proto, el vector proto, tiene que ver con el rol diseñador o diseñadora, que es esa persona que se relaciona con el futuro de una forma intuitiva a través de sus diseños, de sus proyectos piloto, de sus, en fin, bocetos, ¿no? El co es el community builder o conector y es la persona que con su empatía, su don de gentes, genera buen rollo, genera comunidad, ¿no? Y el tech es el digital, que desde nuestro punto de vista es el que a través de la aplicación de las tecnologías multiplica la conectividad de la organización, ¿no? Eso es un poco los 6 vectores con los 6 roles. ¿Y después cómo lo usan? O sea, viene un equipo y ¿qué pasa con estos roles? Mira, bueno, pues estos roles están conectados con unas soft skills, con unas habilidades blandas, ¿no? Como empatía, storytelling, pensamiento crítico, trabajo en equipo, inteligencia emocional, flexibilidad, análisis capacidad de análisis, por ejemplo, ¿no? Que tenemos 24. Entonces nosotros analizamos las capacidades de la persona y las capacidades del equipo, de tal manera que nosotros te vamos a hacer una evaluación de soft skills. A ti, por ejemplo, Mariana, va a salir que claramente eres una diseñadora comunicadora de libro y vamos a analizar también tu equipo. Si en tu equipo tuviéramos todos diseñadores comunicadores, no estaría mal, pero a lo mejor nos faltaría alguien más de perfil time curator, o de perfil filósofo o de perfil digital, ¿no? De tal manera que lo que nos interesa es equipos más o menos balanceados. Y muy importante, esto no lo hacemos para hacer equipos innovadores en plan mega guays, que todos que sean laboratorios, sino que todos los equipos pueden ser laboratorios, sea un departamento regional, sea un ministerio, sea una fundación, sea una institución, un instituto público asociado a la universidad, lo que sea, cualquier organismo público o social complejo tiene que tener estos 6 roles si quiere transformarse, si quiere innovar. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, en mi equipo no tengo algún rol? O sea, la gente te consulta y ustedes le sugieren, a tu equipo le falta esa pata. Sí, pues mira, básicamente hay 2 formas, ¿no? O 3 de solucionar eso. Una es capacitar al equipo, ¿no? Capacitar al equipo para que entrene, para que capacite, o sea, para que desarrolle esas habilidades de ese rol que no tienen.
pues yo qué sé, imaginaros, ¿no? Que sois súper diseñadores, pero sois súper tímidos, ¿no? No tenéis capacidad de comunicar, no es tu caso, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Pero, pues entonces, bueno, pues habría que formaros en storytelling, en redes sociales, en cómo hacer un discurso, cómo presentar una idea, etcétera, ¿no? Para compensar ese déficit, ¿no? Y bueno, la otra es seleccionar gente, reclutar gente que nos complemente esos roles que nos faltan, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el lab tenemos en general casi todos los roles, digital un poquito menos, pero nos faltaba mucho diseño, ¿no? Y desde hace unos meses tenemos un diseñador de servicios y por lo tanto esa labor que casi siempre teníamos que externalizar y contar con colaboradores externos, pues ahora la tenemos in-house y por lo tanto mucho más fuerte, ¿no? Y ahí hemos tenido que, bueno, pues en fin, humildemente reclutar a una persona que supiera de eso, ¿no? Esta entrevista es parte de las listas Diseño y Democracia, Diseño y Políticas Públicas, España y Diseño, Innovación Social y Diseño en Laboratorios de Innovación. Las listas las encuentran en Spotify y en nuestra página web. ¿Les conté que estamos renovando nuestra página web? Espero que pronto tengamos buenas noticias. Que se encuentre y se navegue más fácilmente nuestro contenido y que también apoye más el intercambio de esta comunidad que se va creando alrededor de diseño y diáspora. Raúl nos dice que diferencian e identifican los roles en un equipo en relación a las habilidades blandas. En donde yo trabajo, las diferenciaciones son bastante más primitivas. Se juega mucho más los años de trabajo en el ministerio y el conocimiento sobre el contenido, en este caso las leyes y políticas públicas relacionadas a la inmigración, que cualquier otra habilidad. Se habla de transdisciplinaridad, pero en la realidad algunas disciplinas están más valoradas que otras, bien claramente. En el contexto de un ministerio donde todos mis colegas son sociólogos, politólogos o abogados, venir de una disciplina artística ya te pone en un escalón abajo. Y tenemos que demostrar que no solo podemos dibujar o no solo somos útiles a la hora de concretar y materializar. A veces, cuando escucho experiencias como las que cuenta Raúl, pienso, sería genial alguna vez poder trabajar con otros que sí entienden y valoren este tipo de trabajo. Quiero ir a un equipo donde valoren las habilidades blandas y donde no haya que demostrar la utilidad de lo que hacemos todos los días. A la vez, entiendo que a los que nos toca ser las únicas diseñadoras en el equipo, nos toca la resistencia y la templanza. Y que esto, a la larga, tiene que servir para abrir nuevos diálogos con algunos con los que de otra manera no hablaríamos. Sigamos ahora escuchando a Raúl. ¿Y en el lab cuántos son? Pues en el lab, duro, son en torno a unos 6 técnicos contándome a mí. Si somos un poco más generosos y metemos al servicio de transparencia y en general al equipo amplio, seríamos unos 12-13 en nómina. Pero si, para ser honestos del todo, tenemos un círculo de colaboradores bastante habituales y bastante estable, de contratistas, freelance, empresas asociadas, y ahí ya estaríamos hablando de unas, bueno, pues 25 o 30 personas que, aunque sea de forma parcial, están trabajando con el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto. Y luego estaría ya el círculo grande de 500, 600 personas que participan habitualmente en nuestras actividades, pero ya como, bueno, pues como labers, como usuarios, como activistas, ¿no? ¿Y qué hace el lab? El core del lab es hacer diseño colaborativo, diseño deliberativo de políticas públicas. Surge una ley del Gobierno de Aragón o surge un plan estratégico, bueno, pues nosotros le añadimos una capa de democracia deliberativa a través de lo online y a través de talleres presenciales en la que la gente puede dar sus ideas y sus visiones, ¿no? Y generamos mucho consenso. Y lo hacemos también al servicio de entidades locales, ¿no? Los pueblos también van a hacer un parque nuevo, van a reformar la plaza, pueden contar con nosotros
nosotros como si fuéramos una consultora interna de gobierno abierto de participación, ¿no? Ese es un poco el core de lo que venían haciendo antes de que yo llegara incluso y antes de que se llamara el lab que se llamaba Aragón Participa. Pero la revolución vino de añadir a este tema de la participación ciudadana todas las capas de innovación social e innovación pública. Es decir, ya no nos conformamos solo con abrir el gobierno, sino que queremos transformarlo. Y es un poco en el momento en que Aragón Participa se convierta en el lab, que se convierte en una consultora no solo de participación, sino también de innovación pública. Y ahí empezamos a hacer proyectos como Cebol, que es una plataforma digital que acredita las horas de voluntariado y el impacto en los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Pero eso es para todo el mundo o es solo para Aragón? Eso es para Aragón, eso es para Aragón. Está Hate Blockers, que este sí que es para todo el mundo y que es un proyecto que intenta frenar la polarización y el odio en las redes sociales. Tenemos codiseño de servicios públicos, que es, bueno, pues efectivamente, aquí ya no solo son políticas públicas, sino es, por ejemplo, una oficina de empleo o un instituto de educación secundaria que se quiere rediseñar, lo hacemos nosotros, bueno, pues de forma colaborativa, de forma participativa. Tenemos Open Kids, que trabaja el tema de la participación infantil, la democracia. Tenemos la Social Impact Academy, que es una aceleradora de chavales que quieren generar impacto social, una especie de escuela de alto rendimiento de innovadores sociales o de change makers, ¿no? De gente joven. De gente joven en este caso, sí. ¿Y qué hacen, por ejemplo, en ese? ¿Qué tipo de cosas salen de este Social Pata Academy? De la Social Impact Academy viene pues el típico chaval con 19 años que tiene ganas de montar una cosa, que a veces tiene forma de emprendimiento, de otras formas tiene de proyecto social y que no sabe muy bien cómo transformar su idea en acción, ¿no? Entonces nosotros básicamente lo que hacemos es una convocatoria abierta, se presentan las ideas, reclutamos a estas personas, les damos una formación intensiva con unos profesores expertos y también una red de mentores inspiradores de chavales, pues a lo mejor un poco más mayores, pero jóvenes también de 25 o 30 años que ya han hecho esto años atrás para que les inspire cómo se hace. Y luego les generamos, bueno, pues una especie de mentoría para transformar ese proyecto en realidad. Y ahí, pues, en fin, de todo, más artísticos, culturales, otros que tienen que ver con medio ambiente, otros más sociales, en clave feminista, etcétera, ¿no? Un programa de capacitación como para emprendedores jóvenes, entiendo bien. Sí, pero no emprendedores, que a eso me he dedicado toda la vida y que he montado y he sacado mucho, que sería una escuela de emprendimiento, sino de innovadores sociales, ¿no? Greta Thunberg se hubiera podido apuntar, ¿no?, a nuestra Social Impact Academy, ¿no? Aunque ya no es un modelo de negocio, ¿no? Sino que, ¿Y qué tipo de ideas salieron de ahí? bueno, pues han salido, la verdad es que muchas ideas. Así que recuerda, hay un chaval que ha desarrollado, por ejemplo, unos mapas, que es un pañuelo, pues entonces tú imprimes el mapa en el pañuelo y el pañuelo te sirve como una especie de manta para cubrirte, pero luego, bueno, pues también tienes como el mapa y es una cosa significativa, así de... Hay unas chicas que han trabajado, pues por ejemplo, en las jornadas de educación feminista, es un proyecto más pequeñito, pero que para ello, pues para que genera bastante impacto. Hay un chaval que tiene un proyecto precioso, este más artístico, que trabaja como con las huellas de los árboles y entonces hace un registro de los árboles en el territorio de Teruel, que es la España vacía, y bueno, con eso pues genera como una especie de mapa del en fin sentimental a través de los árboles. Bueno, en fin, hay proyectos de toda condición. A mí lo que me gustó mucho cuando estaba leyendo, no sé si era específicamente este proyecto o otro, que la gente presentaba ideas y después se volvía a abrir la convocatoria para que cualquiera pudiera participar en el desarrollo de esas ideas, porque en general muchísimas veces está eso de, bueno, esta es mi idea y yo la tengo que como abrir la posibilidad de colaboración en estadios más tardíos del desarrollo de una idea, me pareció que estaba buenísimo. Sí, bueno, eso responde un poco a la metodología famosa de Media Lab Prado, ¿no? De la doble convocatoria, en la de que hay una convocatoria de, digamos, de proyectos y luego de colaboradores. De alguna forma, yo vengo experimentando también con esos modelos ya desde el año 2011, que montaba los Countdown cuando era director de Zaragoza Activa en la azucarera, y que eran sesiones muy bonitas porque los viernes la gente llegaba, no sabía cuál iba a ser el reto, había un reto, se formaban equipos entre gente que no se conocía, pero siempre de forma transdisciplinar, y ya les convocábamos el sábado por la mañana, estaban 24 horas hasta el domingo por la mañana desarrollando ese proyecto, y efectivamente no había una idea fija que desarrollar, sino que era la pura co-creación colectiva, ¿no? Inteligencia colectiva en su
su máxima expresión y eso de alguna forma prevalece en muchos de nuestros proyectos. Hace poco hemos hecho una cosa con soft skills precisamente, con empleados públicos y con la gente de TeamLab en este sentido, ¿no? Y hemos tenido 5 o 6 proyectos. Por ejemplo, hubo un proyecto que se llamaba Hasta luego, que un poco replicaba el tema de Lola como para los nuevos funcionarios, pero el hasta luego para los funcionarios que se van a ir, se van a jubilar y cómo generar con ellos una comunidad de innovación pública y de salvaguardar ese valor que tienen antes de que se jubilen, ¿no? ¿Y qué hicieron con ellos? Básicamente es un proyecto que ha estado unas semanas prototipando este modelo, pero además lo hace además de la mano del IAP, que es el Centro de Formación y Selección del Gobierno de Aragón, con lo cual no es un prototipo, en fin, en plan marciano que se queda ahí, sino que tiene visos de que se haga realmente, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? De que estos prototipos se conviertan. Y básicamente es un sistema para que todo el expertise, todo el know-how de las personas que se van a jubilar no se evapore, ¿no? Y que un año antes de la jubilación estas personas, dedicando un 10 o un 15% de su tiempo, entren como una especie de red de mentoría en la que son capaces de transferir sus conocimientos, sus trucos, sus aprendizajes a funcionarios más jóvenes, ¿no? Perfecto. Ustedes diseñaron un toolkit, como una caja de herramientas con más de 105 metodologías. ¿Querés contarme sobre eso? Mira, el HIP, el hexágono de la innovación pública, tiene 3 fuentes teóricas, ¿no? El HIP es un proyecto que diseño yo, en este caso en solitario, pero yo acudo a 3 fuentes, ¿no? El primero es la ética hacker, que es alternativa a la ética protestante del trabajo y que tiene que ver con el espíritu de la comunidad, la co-creación, el código abierto, etcétera, ¿no? En segundo lugar es la ciencia de redes, esta idea de que todo se puede explicar con nodos y enlaces, ¿no? Hubs, nodos críticos, en fin, la sincronía, etcétera, ¿no? Es un poco teoría sistémica, las constelaciones y tal. Y en tercero, para darle todavía más rigor científico, analizamos 105 metodologías de las agencias supuestamente más innovadoras del mundo. Entonces, a través de Nestam, OPSI, OCDE, en fin, el MIT, etcétera, las famosas, analizamos 105 metodologías, pero no para tener un conocimiento enciclopédico de las mismas y asustar a la gente con todo lo que sabíamos, sino porque teníamos la intuición de que debajo de tanta barniz y de tanta retórica anglosajona podíamos encontrar un patrón común, un ADN primigenio, un denominador común que se repitiera una y otra vez. Era imposible que hubiera 105 formas de innovar cuando innovar en el fondo es conectar ideas y personas, ¿no? Y entonces ahí es, bueno, pues en fin, de alguna forma como ratificamos que había 6 patrones 6 vectores de cambio que se repetían constantemente, que era abrir, el open, era mezclar, el trans, que era fast, agilizar, que era el prototipar o experimentar, que era el la idea de conectar, colaborar, cooperar, etcétera, y era el tech, que era la idea de digitalizar. Ok, entonces de alguna manera estos 6 vectores es como el resultado de un análisis metodológico que ustedes hicieron. ¿Entendí bien? Efectivamente. Perfecto. ¿Y hacia dónde vamos con todo esto? ¿Qué te parece que va a pasar o te gustaría que pase en el futuro? Bueno, pues precisamente estamos ahora muy con el diseño de futuros, ¿no? Porque como dice la ciencia, la futurología, el futuro es imposible de predecir, pero se pueden, bueno, pues en fin, discernir diferentes escenarios alternativos, escoger el que más te interesa e ir poniendo ladrillitos para que ese futuro que a ti te interesa acabe sucediendo realmente, ¿no? Y en eso estamos precisamente. Nosotros estamos ahora desarrollando mucha metodología para aplicar el HIP, para aplicar el hexágono a todo tipo de organizaciones. Estamos con un proyecto con la Agencia Española de Cooperación que se llama Cómo transformar tu equipo en un laboratorio, para que el HIP lo puedan utilizar colegios, bibliotecas, universidades, parlamentos, gobiernos regionales o ministerios. Toda organización pública o social que quiera puede aplicar el HIP. Perdón, ¿qué es HIT? El hexágono y qué más es IT. Hexágono de la innovación pública. Tenemos una web que se llama modelohip.net y cuando digo HIP me refiero a HIP. Y en esa web, bueno, pues la gente puede encontrar información básica del hexágono, de los 6 vectores, un banco de proyectos y también un cuestionario para tener como una radiografía de su equipo. Bueno, pues ahora estamos en una segunda generación de esta herramienta que va a mejorar mucho, ¿no? Este producto mínimo viable que hicimos para que se convierta en una aceleradora de innovación pública y todos los equipos que quieran puedan acudir aquí y tener mucha más información de valor y muchas más herramientas. Estamos un poco en eso. Perfecto. Y si queremos leer sobre estas cosas, ¿tenemos algún libro especialmente que quieras recomendarnos? Tenés uno publicado por vos, ¿cierto?
Hackear la política es uno de ellos. Hackear la política con mi amiga Cristina Monge es un librito muy pequeñito en el que hacemos un análisis histórico-social del 15M, etcétera, y luego metemos un relato de ficción, como de dentro de 10 años, en el que hacemos como una especie de utopía, pero que tiene también sus contradicciones, etcétera, ¿no? Jugamos un poco precisamente con el diseño de futuros y la creación de escenarios. Luego estaría por ahí también en código abierto Hacking Inside Black Book, el libro negro de hackear desde dentro, que es un libro colectivo con muchos amigos, con Sabazoni, Pascal, García. ¿Ese Hacker Design Black Book está en castellano? Sí, y está en código abierto para descargar el PDF por capítulos o entero, y también hay una serie de vídeos. Eso tiene como su web propia y ahí está en código abierto. Y luego estaría el informe Instituciones que Aprenden, que está en la web de modelogip.net, o si yo creo que si pones instituciones que aprenden HIP o instituciones que aprenden Raúl Olivan, seguro que es algo por ahí. Y es el informe, digamos, que yo entrego a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, y que es el cobijo teórico del HIP, ¿no? Donde alumbro el hexágono de la innovación pública y de donde explico un poco todo. Luego ha tenido alguna spin-off, como por ejemplo Equipos Hexagonales, que es un articulito para la Fundación Carolina en el que explico más este tema de los roles y de las soft skills. Buenísimo, muchísimas gracias por la entrevista. Me interesó mucho lo del hexágono de innovación pública con 6 vectores y 6 roles. Quisiera tener más tiempo para poder parar lo que estoy haciendo ahora y poder leer el libro, el informe que nos presenta Raúl, y pensar cómo se podría usar en el contexto en el que estoy trabajando. Pero nada para, todo sigue y sigue a una velocidad abrumadora. Pero hay tiempo de escuchar podcast, quedarse pensando, confirmar una idea que teníamos escuchando la experiencia de otros en otros países con otros gobiernos. Raúl dice en su libro Hackear la política que para salvar la democracia hace falta más democracia. Y eso pasa por una mejor y diferente participación de la ciudadanía que optimice la revolución tecnológica de nuestros días y mantenga su pulso reivindicativo en las calles. Ahí estamos tratando de diseñar la participación y entenderla en función del contexto, nuestro territorio y nuestras habilidades. Cada una haciendo lo que puede con lo que recibimos, tratando lo mejor, que no es poco, y que algo de todo lo que escuchamos y vemos nos permee, nos haga hacer algo de otra manera, nos motive a seguir, cambiar, mezclar, abrir y agilizar. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.